Saludos, buenas noches. Saludos a todos. Ya estamos live. No nos dimos cuenta, pero estamos live. Así que bienvenidos a todos a este Facebook Live de la Sociedad de Astronomía del Caribe. Pero, ¿por qué estamos haciendo este live sin avisar? Este live improvisado. Pues mire, es porque hoy, estos días básicamente, han ocurrido unos sucesos, unas situaciones astronómicas, unos eventos astronómicos específicamente con nuestra estrella, con nuestro Sol. Y responsablemente estamos aquí para traerle toda la información, lo último que ha salido, lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar en estos días. Así que vamos a estar hablando hoy sobre la estrella y todas las tormentas solares que están ocurriendo precisamente en el Sol, valga la redundancia. Y para eso está conmigo, mi nombre es Nelson Ortega, para eso está conmigo Eddie Irizarry, es el vicepresidente de la Sociedad de Astronomía del Caribe y el presidente del Comité de Divulgación Científica. Hola, Eddie, ¿está todo bien? Hola, saludos, sí, buenas noches a todos. Pues como mencionas, el Sol es una estrella como las que vemos de noche y nuestra estrella pues tiene ciertos ciclos en que muestra mayor actividad. Se supone que cada 11 años manifiesta mayor actividad en cuanto a manchas solares, así como otro tipo de actividad que se pone más intensa la cosa, ¿verdad? Y en estas, durante el año pasado y este año, está muy cerca de ese pico de mayor actividad, de modo que ciertamente pues se le forman manchas solares bastante más grandes que lo usual. Y en esas áreas pues también se manifiesta otro tipo de actividad que vamos a estar explicando. Eh, Se supone que, como habíamos mencionado, entre el 2024 y 2025 tenemos el pico o máximo de actividad en este ciclo. Y en esas manchas solares que se forman, pues hay unos campos magnéticos. Si pudiéramos imaginarnos cómo es el interior de nuestra estrella, el Sol, al menos cerca de la superficie, hay unas áreas donde hay unos campos magnéticos bastante intensos y usualmente las manchas solares, que son las áreas que curiosamente son las zonas menos calientes, pues se forman casi siempre en pareja porque tienen una polaridad, ¿verdad? Positivo y negativo, y de tal modo que entonces en esas áreas pues vemos que se forman lo que se conocen como las prominencias, y cuando hay una mancha de esas bastante grande pues puede salir literalmente un poco del material del Sol expulsado. Eso es lo que se conoce como una eyección de masa coronaria. Precisamente en esta semana, el compañero aquí presente, Nelson Ortega, captó una imagen del Sol desde Caguas. Esto fue a través de un pequeño telescopio, obviamente con un filtro Claro. solar de luz blanca. Recuerden que nunca debemos mirar o apuntar ningún instrumento hacia el Sol sin los debidos filtros especializados. Para esto se utiliza un tipo de filtro que reduce 99.9% de la luz solar, y ese poquitín que permite pasar de la luz, pues nos permite apreciar precisamente esa actividad que está ocurriendo en el Sol en cuanto a las manchas solares. Estamos hablando que son manchas que son enormes. Para que tengan una idea, la mancha que aparece aquí en el centro probablemente tiene un tamaño o un diámetro similar al de la Tierra. Así que debemos recordar que el Sol es muchísimo más grande que nuestro planeta, que la Tierra. De modo que esa pequeña mancha que está cerca del centro aquí, pues sería aproximadamente como del tamaño de la Tierra. Y las manchas que están ocasionando esta actividad son las que están más arriba, pero en estos días pues gradualmente se están rotando hacia la derecha, debido a que el Sol tiene su propia rotación, ¿verdad? Vamos a ver que se están rotando hacia la derecha. Aquí vemos esas manchas un poco más de cerca. Esto fue a través de un pequeño telescopio Seestar, ¿correcto? Sistar, sí, el Sistar, sí. Sí, pues como estamos mencionando, pues estas manchas son bastante amplias, y si pudiéramos ver el interior del Sol, pues básicamente desde esta área hacia la otra zona de manchas, internamente hay como si fuese un magneto, es decir, hay actividad magnética bastante intensa en el interior, y
desde esa zona, pues es que puede salir ese material expulsado del sol. Básicamente una nube de radiación que puede salir en cualquier dirección hacia el espacio, y en esta ocasión pues salió en dirección hacia la Tierra, que es la que está ocasionando el avistamiento de auroras borealis cuando son en el hemisferio norte, y australis cuando son en el hemisferio sur, que por cierto se vieron en ambos hemisferios. Lo que pasa es que siempre, obviamente, pues estamos bien pendientes a lo que ocurre en nuestro hemisferio, pero en efecto, en ambas áreas del planeta han estado ocurriendo avistamientos de auroras durante esta semana, específicamente o mayormente anoche. Y no se descarta que pueda ocurrir nuevamente durante esta noche. Como habíamos mencionado, pues esa zona se está rodando hacia la derecha, básicamente por la rotación de nuestra estrella del Sol. Vemos que también hay otras manchas que están activas, pero esas son las más grandes actualmente. Y otro de los compañeros de la Sociedad de Astronomía del Caribe, Efraín Morales, captó esta semana, ayer captó esta zona que está ocasionando esta actividad notable en nuestra estrella, el Sol. Así que esta fue con otro tipo de filtro, porque cuando deseamos apreciar nuestra estrella a través de un instrumento óptico, es decir, de un pequeño telescopio, pues vienen filtros de el que se conoce de luz blanca, que era el que estaba utilizando Nelson para la imagen previa, mientras que este otro filtro o esta imagen fue captada a través de uno de hidrógeno alfa. El filtro de hidrógeno alfa nos permite percibir detalles en la superficie del Sol, así como las prominencias o aparentes llamaradas en el borde de nuestra estrella. Pero en este caso en particular estamos viendo bastante de cerca aquí el área o la zona específica que está bien activa y está ocasionando estas erupciones solares durante esta semana. Aquí vemos otra imagen captada a través de un instrumento que tiene el satélite GOES-19 de NOAA. Y en el área marcada, ahí es que está esa mancha y que hubo esa erupción solar bastante intensa. Entiendo que han sido 3 en las últimas horas desde ayer. Ha habido 3 eyecciones de masa coronaria, 3 erupciones. Y cuando ocurre esto, pues estamos hablando que puede tardar típicamente horas, a veces como máximo cerca de un día, en llegar los efectos hasta la Tierra. Pero típicamente puede ser cuestión de horas. Y otro instrumento que utiliza este satélite GOES es que tiene lo que se conoce como un coronógrafo, que es para con una pieza intencionalmente obstruir o eclipsar el área donde vemos la luz intensa del Sol, de modo que podamos ver cualquier actividad que esté ocurriendo en la atmósfera del Sol, es decir, en este caso una erupción, y ahí vemos el material, ¿verdad? De esa eyección de masa coronaria, de modo que se ve como si fuera una especie de nube en dirección hacia el espacio, y en esta ocasión, como mencionamos, era en dirección hacia la Tierra. Así es que hay muchas ocasiones en que esto puede salir hacia uno de los lados, es decir, hacia el espacio, puede tener incluso efectos en otro planeta, como digamos en Marte, pero en esta ocasión, pues durante esta semana ha habido actividad que ha sido en dirección hacia la Tierra, de modo que vemos esa nube de radiación que viene en dirección hacia la Tierra. Afortunadamente nos protege el campo magnético de la Tierra, y entonces pues interactúa acá cuando llega a nuestro planeta. Y esto pues ha estado ocasionando avistamientos de aurora en diferentes partes de Estados Unidos, incluso en el norte de México. Hubo un reporte no confirmado de El Salvador. El Salvador está en latitud 13. Entendemos que ese reporte no está confirmado porque se debieron haber recibido también entonces reportes de otros países cercanos de Centroamérica y otras latitudes similares. Así que por lo menos de manera oficial, donde sí se vieron auroras en nuestro hemisferio,
al menos en las áreas cercanas a nosotros, ha sido en el norte de México y entre 45 a 47 estados de la nación americana. Así que prácticamente en todos Estados Unidos se han estado viendo auroras. Estas que estamos viendo aquí fueron captadas desde Colorado, mientras que esta otra es de Minnesota. En Minnesota pues se vio mucho más impresionante porque al estar también algo más al norte que en otras áreas, pues se ve el efecto como si estuviese interactuando básicamente encima de nuestras cabezas desde esta perspectiva, y luce bien impresionante. Cuando vemos ese tipo de aurora que da la impresión como si viniera directamente hacia nosotros, es porque está esa zona bien activa sobre esa zona específicamente también, y ahí se puede ver diversidad de colores. Mientras que cuando estamos digamos, en una latitud más baja como el estado de la Florida, pues únicamente, o por lo general, se vería entonces unas auroras más tenues, rojizas y en dirección hacia el horizonte norte. Pero ya cuando las vemos así es porque está ocurriendo actividad bien alta en el cielo, es decir, abarcando gran parte de esa zona. Es decir, se puede decir básicamente que esa zona en Minnesota está cerca por donde entran las partículas. ¿Se puede decir eso o no necesariamente? Definitivamente entró bastante de esas partículas eléctricamente cargadas Para que se vea así, como para que se vea entrando por así. ahí. Okay. Correcto. Mientras que aquí vemos nada más que ¿verdad? Unas tenues aparentes nubes rojizas, pero en realidad son también auroras. Lo que ocurre es que aquí estamos viendo obviamente el efecto con mucho menor intensidad, porque aquí se está apreciando desde latitudes más bajas. Esta imagen fue captada desde la Florida, desde el estado de la Florida, mientras que esta fue desde Minnesota. Que es más arriba, Así que, claro. exacto. Y entonces pues se ve bastante notable la diferencia del efecto. En cuanto a las escalas que existen de intensidad de este tipo de eventos, pues tenemos las que ocurren con bastante frecuencia son las menores, ¿verdad? Que son la clasificación G1, que esas son bastante frecuentes, y en lugares como Alaska y Noruega, pues es bastante usual ver auroras. Pero en estos días, pues ha habido esas erupciones solares que han alcanzado una intensidad G4, que es lo que se conoce como severa. Y ahí pues puede tener ciertos efectos sobre la electricidad, en cuanto a que puede haber inducción de electricidad de tal modo que puede ocasionar algunos leves problemas, pero eso sería mucho más notable si fuese G5, que sería la extrema, porque entonces en la G5 sí puede ocurrir bastante inducción. Cuando hablamos de inducción es que, para compararlo, recuerden que ahora existen unos cargadores, para hacer una comparación, existen unos cargadores para los teléfonos celulares en los cuales uno puede ubicar el celular y sin tener que hacer contacto con el cargador, le está pasando electricidad para recargar la batería. Pues de una forma similar, cuando entran estas partículas eléctricamente cargadas, si se trata de una tormenta solar extrema, pues la nube de radiación, cuando llega a nuestro planeta, puede ocasionar entonces que que haya una inducción de electricidad específicamente o mayormente sobre las líneas de alto voltaje. Estamos hablando de las torres de transmisión que vemos, por ejemplo, de montaña a montaña, que vemos esos cables colgando larguísimos. Pues si hubiese una tormenta solar extrema, puede haber inducción de tal modo que esos cables, en adición al voltaje que ya está pasando por ahí, reciban ¿verdad? De forma electromagnética, reciban electricidad, y entonces puede ocasionar un colapso del sistema eléctrico, porque incluso puede dañar transformadores y ocasionar algún apagón masivo, como ha ocurrido anteriormente. De hecho, hace unos años atrás pasó esto mismo que estamos hablando en Canadá, y no fue hasta horas después que se dieron cuenta que se debía a algo que estaba ocurriendo en el Sol. Así que para evitar esto, pues se está haciendo una colaboración entre la comunidad científica, NASA,
la NOAA, y están monitoreando entonces ahora toda la actividad que ocurre en el Sol, de modo que si se detecta alguna tormenta solar extrema, pues se pueda anunciar y comunicar a las agencias que distribuyen electricidad, de modo que apaguen preventivamente sus sistemas, que ocurra mejor un apagón provisional o temporero, para que no se dañen los equipos. Claro. Porque definitivamente es mejor que tengamos, digamos, un apagón de varias horas a tener un apagón que dure semanas en lo que consiguen esos transformadores enormes si se llegan a dañar algunos. Así que son medidas que se están tomando. Ya luego de la actividad intensa que hubo anoche, gradualmente, pues los pronósticos han ido bajando la intensidad un poco. Sin embargo, se está pronosticando que pudiera nuevamente, eh, según están pasando las horas, pudiera ser que aumente un poco la actividad, porque hace unas horas atrás el pronóstico, como vemos aquí, del área donde se pudieran ver las auroras en el hemisferio norte, pues se veía bastante tenue. Sin embargo, en las últimas horas ha ido aumentando gradualmente, y no se descarta que esta noche nuevamente se pudieran ver auroras en algunas partes de Estados Unidos, con mayor probabilidad en los estados del norte, pero se está monitoreando cómo sigue aumentando esa actividad, para ver si llega nuevamente a G3 o a G4, porque actualmente pues está bastante calmado nuevamente la actividad en cuanto al campo magnético de la Tierra. Y es que también hace una hora atrás llegó otra de las eyecciones de masa coronaria del Sol, y este es ¿verdad? Uno de los pronósticos que había para esta noche. Así que estamos hablando obviamente de una alta probabilidad de auroras para esta noche también. Pero esto se está monitoreando y pudiera ser que se hagan ajustes. Así es que, en otras palabras, no es garantizado que se vean auroras en todo Estados Unidos esta noche, pero hay buena probabilidad, al menos para los estados del norte. Así que hay que estar pendientes a actualizaciones. En caso de que detectemos que en efecto aumente bastante la actividad durante esta noche, pues estaríamos haciendo actualizaciones en la página de la Sociedad de Astronomía del Caribe. Pero resumiendo, pues la actividad bastante intensa ya ocurrió anoche. No se descarta que esta noche se puedan ver algunas auroras adicionales en parte de Estados Unidos, y de mantenerse el pronóstico de que llegue o se mantenga para esta noche en G4, pues ciertamente gran parte entonces de Estados Unidos pudiera ver auroras, pero esto está sujeto a ajustes según se está monitoreando la actividad que está ocurriendo. Nelson. Claro que sí. Eddie, una de las cosas que todo el mundo pregunta, y es lógico que lo pregunte, y nosotros siempre estamos aquí para contestársela, es qué puede causar este tipo de tormenta y si es visible en Puerto Rico. Ya tú lo explicaste básicamente con lo del Salvador y esa parte, pero según tu experiencia, ¿hay alguna posibilidad de que se vea en Puerto Rico? ¿O esta vez no es como la vez pasada que se vieron, que se reportaron que precisamente la SAC fue la que certificó que también que eso se dio en Puerto Rico, ese fenómeno? O sea, explícanos un poquito más de eso. Pues mira, antes que todo, podemos estar tranquilos de que por lo general esto no tiene ningún efecto en el ser humano. Hay personas que alegan que le da dolor de cabeza cuando hay este tipo de actividades, algo que se está estudiando, pero en general podemos decir que el efecto principal sería el avistamiento de auroras. Puede haber interferencia en ciertos tipos de comunicaciones. De tratarse de una tormenta G5, la extrema, pues puede ocasionar apagones, puede ocasionar fallos en los satélites GPS. Sabemos que estamos bien dependientes de la tecnología. Claro. Y en caso de que ocurra un evento extremo, pues todo dependería también de cuán intenso sea realmente, porque al menos los eventos más intensos que han ocurrido en los últimos años, pues en el 1859 hubo una sumamente intensa que
que incluso hasta las estaciones de telégrafo se encendieron, hubo incendios debido a esto. Hay reportes que están documentados de que se vieron auroras muy bien visualmente desde Cuba y Puerto Rico en el 1859. Y la última vez que se vieron claramente a simple vista desde Puerto Rico está documentado que ocurrió en el 1921. En el año 1921 fue la última vez que se vieron claramente a simple vista desde Puerto Rico. ¿Qué pasa? Que hubo una tormenta también bastante fuerte, más reciente, en octubre del año pasado, octubre del 2024, y en esa, pues, a nivel casi mundial, se pudo fotografiar desde latitudes bajas las auroras de forma bien tenue o leve, algo similar a las imágenes que se obtuvieron desde la Florida, pero en algunas ocasiones hasta más tenue. Y ese evento pues se pudo captar mayormente en fotos, porque debemos recordar que las cámaras fotográficas son más sensitivas que los humanos. Claro. Me explico. Si se anuncia una tormenta solar, pues uno puede, para intentar ver si logra captarla, observar hacia el horizonte norte, buscar un lugar que tenga visibilidad sin ninguna obstrucción hacia el horizonte norte, sobre todo si se anuncia alguna que sea G4 o G5, y ahí pues en cualquier latitud que uno se encuentre, si es entre G4 y G5, existe una leve posibilidad de uno captar algo de forma tenue desde latitudes bien bajas, digamos como la zona del Caribe, pero serían fotos, no a simple vista. No podemos pretender verla a simple vista porque acá estaría llegando ¿verdad? La parte más tenue o más débil de la aurora, mientras que en esos momentos estaría sumamente visible en lugares como Canadá, un espectáculo increíble en áreas de latitudes más altas. Pero entonces en estas áreas en que quisiéramos ver si se puede apreciar, pues sería mayormente con fotos. Y sería muy raro verlo a simple vista, porque al menos a simple vista, la última vez que está documentado para la zona de Puerto Rico, como mencioné, fue en el año 1921. Hace mucho tiempo de eso, así que, pero por lo menos está documentado. Eddie, en el caso bueno, hoy hablaste de los GPS y eso es tan importante como para NASA y para las misiones. Hoy fue cancelado un lanzamiento que de Atlas iba a salir hoy por el día, lo cancelaron. Perdóname, Escape es que se llama, Sí, correcto, que es de Blue Origin, de Blue exacto, Origin con del NASA, New Glenn, de New Glenn, que va sí. para Marte. Lo cancelaron por eso mismo, porque puede afectar esos elementos que van dentro del cohete, y también puede afectar los GPS. Sabemos que los GPS en este tipo de lanzamientos son súper importantes. O sea, son vitales, vamos a ponerlo así. Eddie, volviendo un poquito más atrás al principio de tu presentación, ¿qué causa las manchas solares? Nos pregunta Elsa Ariadne González. ¿Qué causa las manchas en el sol? Sí, las manchas en el Sol se deben a actividad magnética en el interior de nuestra estrella, el Sol. El Sol es una estrella común y corriente como las que vemos de noche, y hay estrellas que se ha podido corroborar, a pesar de la enorme distancia a otras estrellas, se ha podido corroborar que hay otras estrellas, algunas similares al Sol, otras más grandes, que también tienen sus propias manchas, y algunas se le forman de forma bastante notable. Y entonces, como parte de ese ciclo de cada 11 años, pues aumenta esas luchas o campos magnéticos que ocurren en el interior de nuestra estrella, del Sol. Y cuando esos campos magnéticos están bastante intensos, pues alcanzan la superficie y casi siempre se forman en pareja. Y como había mencionado, pues si vemos una pareja de manchas solares, estamos viendo básicamente las dos polaridades o polos de una zona de gran magnetismo. De modo que eso significa que puede ir cambiando la apariencia de las manchas de acuerdo a cómo está cambiando
ese campo magnético en el interior. También podemos ver que pueden ir desapareciendo las manchas solares, pueden durar varios días o semanas, y posteriormente podemos ver que aparte de que van desapareciendo, pudieran entonces comenzar a formarse manchas en otras zonas. También se ha podido ver que según la rotación del Sol, algunas pueden durar la suficiente cantidad de días como para que luego de completar una rotación del Sol lo veamos que aparezca un par de semanas nuevamente por el otro lado del Sol, la misma mancha que habíamos estado observando anteriormente. Es algo que ha ocurrido anteriormente. Eso sí, y se ha documentado. Creamos un poquito de preguntas cuando enseñamos la foto color anaranjado, amarillo y la foto en blanco. Claro, hay unos filtros para eso, pero en realidad aquí nos pregunta Rudy Mata, nos pregunta, ¿el sol es blanco o es chinita? Eso es interesante, Pues esa pregunta. Sí, sí, el Sol es una estrella que su luz básicamente es blanca y vemos un leve tono entre blanco amarillento cuando la luz se refracta a través de nuestra atmósfera, y eso es algo que es más notable cuando está el Sol bien bajo en el horizonte, porque al ser redonda la Tierra, estamos entonces hablando de que la luz pasa por mayor cantidad de atmósfera y por lo tanto pues sería más notable ese efecto. Esto significa que mientras más bajo en el horizonte está, más está ocurriendo ese efecto, y por lo tanto lo vamos a ver entre amarillo y anaranjado, mientras que está más elevado lo vemos, ¿verdad?, menos anaranjado, entre blanco amarillo. Pero en realidad algo curioso es que cuando salimos de nuestra atmósfera, por ejemplo los astronautas que están a bordo de la Estación Espacial Internacional y toman una foto hacia afuera, se ve el cielo todo negro y el Sol como una esfera blanca en el medio de ese cielo negro, una vista desde una perspectiva bien curiosa. Eso es curioso, interesantísimo, interesantísimo, porque está clasificado como una enana, o sea, una estrella blanca, amarilla, perdón, ¿verdad? Entre mediana y pequeña, en cuanto a Mediana y tamaño, pequeña, entre exacto, mediana y pero pequeña, pero amarilla, ¿verdad? básicamente, sí, pero básicamente la luz que emite es principalmente blanca. Ok, perfecto. Así que ahí contestamos la pregunta del compañero. Hay dos preguntas de María L. Pla Ruiz. Yo las voy a cubrir las dos en un mismo. Ella dice, las manchas crecen, deberíamos preocuparnos. Y la otra es de ella también, ¿a qué velocidad viaja? Entiendo que ella se refiere a esas partículas que forman la tormenta en llegar a la Tierra. ¿Qué tan rápido vienen? Que llegan en horas, en semanas, o sea, ¿cuánto se tarda eso? Sí, pues mira, antes que todo, en cuanto a crecimiento, sí, la mancha, sí, si hay una zona que esté bastante activa. Sí, Darlene, si tienes el cielo Darling. despejado, estés bien pendiente esta noche